Síntesis Semana Diagnóstico. Las desventuras del conocimiento científico. Durante la semana de diagnóstico estuvimos trabajando con el capítulo 1 de este libro de Gregorio Klimovsky y más precisamente el primer segmento dedicado al concepto de la ciencia. ¿Quién fue Gregorio Klimovsky? Fue un filósofo y matemático argentino que nació en 1922 y falleció en el año 2009 en Buenos Aires, Argentina. En esta obra en particular, Klimovsky aborda la problemática de la ciencia, el método científico, el conocimiento científico, la explicación científica, en fin, se trata de un libro sobre ciencia y todo lo que a ella concierne. El concepto de ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es el conocimiento científico? ¿Quiénes son los científicos? Klimovsky comienza explicando a la ciencia como una acumulación de conocimiento, el cual utilizamos para comprender y modificar el mundo que nos rodea. Ahora bien, entonces, tenemos que saber qué es el conocimiento. Para eso vamos a recurrir a Platón. Platón fue un filósofo griego y decía que para que exista conocimiento se deben dar 3 requisitos. Creencia. Quien formula la afirmación debe de creer en ella. Segundo requisito, verdad. Lo que se dice debe ser verdadero. Tercero, prueba. Deben existir pruebas de lo dicho. Si uno de los 3 requisitos no se cumple, entonces no podemos hablar de conocimiento. Disciplinas y teorías científicas. La noción de disciplina es algo compleja, por lo que por el momento solo diremos que llamaremos disciplinas a cada una de las prácticas que nos permite conocer diversos aspectos de la realidad, por ejemplo, la sociología, la química, etc. Una teoría científica, por su parte, es un conjunto de conjeturas, es decir, un conjunto de suposiciones sobre algún comportamiento de la realidad. Las teorías existen con el propósito de explicar aquellas cosas que nos generan dudas, nos asombran o resolver problemas o preguntas acerca de la naturaleza o la sociedad. Lenguaje y verdad. El lenguaje ocupa un lugar muy importante en el mundo de la ciencia. La ciencia utiliza un lenguaje único y especial para transmitir los conocimientos por ella producidos. Lenguaje y verdad en la ciencia poseen una relación muy interesante. Si bien el concepto de verdad puede tener una variedad de significados, generalmente solemos relacionar la verdad con pruebas o creencias. Mientras que las pruebas nos brindan seguridad en la comprobación de nuestros pensamientos o afirmaciones frente a otros, la creencia es una verdad más subjetiva, personal, ya que al no requerir una comprobación o verificación de lo que se dice o piensa, la verdad queda reservada a la opinión de quien la expresa. Filosofía de la ciencia, epistemología, metodología. Epistemología. Para Klimovsky es el estudio de los problemas del conocimiento científico relacionados con la ciencia, las condiciones en las que se da y cómo el conocimiento científico adquiere validez. El epistemólogo no acepta sin analizar ni examinar el conocimiento, pregunta y analiza el origen de este teniendo en cuenta su contexto histórico, social y cultural. Filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia se encarga de analizar y reflexionar sobre la ciencia y todo lo que a ella concierne desde una perspectiva filosófica, problematizando las temáticas a estudiar. Metodología. El metodólogo no cuestiona el conocimiento obtenido y aceptado por una comunidad científica. Se llama comunidad científica al grupo de científicos e investigadores que comparten una teoría de investigación.
podríamos decir que el interés de los metodólogos corresponde a la búsqueda de estrategias para aumentar o sumar conocimiento. Contextos. Los contextos son formas de analizar la ciencia. Existen 3 perspectivas de análisis. Contexto de descubrimiento. Analiza la producción, origen y formulación de ideas, teorías o hipótesis teniendo en cuenta acontecimientos personales, históricos, sociales, políticos, culturales, etc. Es decir, que analiza lo que sucedió en ese momento alrededor de ese descubrimiento. Contexto de justificación. Se trata de aquellas cuestiones relacionadas con la validación de un descubrimiento, idea, teoría o hipótesis. Quiere decir que se analiza la autenticidad o falsedad del descubrimiento, la existencia de evidencias, etc. Contexto de aplicación. En esta perspectiva de análisis se focaliza en la aplicación o uso del conocimiento científico. ¿Es útil? ¿Es beneficioso o perjudicial para la sociedad? Podríamos decir que los 3 contextos son igualmente importantes y se complementan, ya que la suma de ellos nos brinda un análisis más completo del conocimiento científico. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que les sirva, que los ayude a entender un poquito más el texto y las consignas. Sí, elegí las ideas más importantes, las que realmente necesitan para poder realizar las actividades. Les mando un saludo muy grande, cuídense mucho y espero conocerlos pronto. Chau, chau.